Tema 8, sólidos iónicos, primera parte. Este tema comenzaremos por una introducción, que procederemos a la definición de sólidos iónicos y enlace iónico. Luego describiremos las estructuras iónicas, aquellas que derivan en primer lugar de empaquetamientos compactos y finalmente las que no derivan de empaquetamientos compactos. En estos libros podremos encontrar información adicional sobre este tema. El enlace iónico es una consecuencia de las interacciones electrostáticas entre iones que se forman mediante la transferencia de uno o más electrones desde un átomo muy electropositivo a otro muy electronegativo. Generalmente, los electrones se transfieren para lograr la configuración electrónica de gas noble. Cuando un elemento muy electronegativo, como los de la parte derecha de la tabla periódica, reacciona con otro muy electropositivo, como son los de la parte izquierda de la tabla periódica, se forma un compuesto iónico, que normalmente se denomina sal. Un sólido iónico, por lo tanto, es una distribución tridimensional ordenada e infinita de cationes y aniones que se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas tanto de carácter atractivo como repulsivo. Las propiedades generales de los compuestos iónicos son que presentan enlaces fuertes y omnidireccionales, poseen generalmente puntos de fusión y ebullición altos, sobre todo si no tienen mucho carácter covalente. Los cristales iónicos son duros, pero también son frágiles. Normalmente son solubles en disolventes polares y conducen la corriente eléctrica en estado fundido, algunos en estado sólido y todos en disoluciones acuosas. Entre las capas de un empaquetamiento compacto existen huecos octaédricos y tetraédricos. Existen varias formas de construir compuestos iónicos o estructuras iónicas, y es rellenar esos huecos tetraédricos o octaédricos con cationes. Así, por ejemplo, en este empaquetamiento cúbico compacto determinado por las esferas azules, se generan huecos octaédricos que aparecen en verde y huecos tetraédricos que aparecen en rojo. Las estructuras binarias derivadas de empaquetamientos compactos se resumen en la tabla siguiente. Para las distintas estequiometrías, estequiometría B, AB2, AB3, A2B y A3B, en esta columna se indica qué tipo de huecos se va a ocupar. En las dos columnas finales se indica la estructura tipo en función si el empaquetamiento original, si el empaquetamiento compacto es cúbico, ¿no?, o el empaquetamiento compacto es hexagonal. Así, por ejemplo, para una estequiometría B, si se rellenaran todos los huecos octaédricos, obtendríamos la estructura halita o cloruro sódico si el empaquetamiento original es cúbico, y obtendríamos la estructura arsenio de níquel si el empaquetamiento compacto fuera hexagonal. En un empaquetamiento cúbico compacto de n aniones existen o se generan n huecos octaédricos y 2n huecos tetraédricos que son susceptibles de ser ocupados por cationes. Así, estructuras tipo que derivan de este tipo de empaquetamiento son la halita, antifluorita, blendas de zinc, cloruro de cadmio. Para la estructura halita o cloruro sódico, que se basa en un empaquetamiento cúbico compacto de iones cloruro, donde los iones sodio están en todos los huecos octaédricos. Esto genera un compuesto con una estequiometría MX. El contenido de la celda unidad es 4 y la coordinación es 6 octaédrica para ambos iones. Compuestos con estructura tipo cloruro sódico son los haluros de la mayoría de los elementos del grupo 1, los óxidos y algunos calcogenuros de los elementos del grupo 2 y algunos nitruros, carburos y otros haluros. Estructuras relacionadas con esta estructura tipo es la del disulfuro del hierro y el peróxido de estroncio. Otra estructura tipo basada en un empaquetamiento cúbico compacto es la fluorita y la antifluorita.
La fluorita, por ejemplo, se basa en un empaquetamiento cúbico compacto de iones calcio, donde los iones fluoruro están ocupando todos los huecos tetraédricos. Esto genera un compuesto con una estequiometría MX2, donde el contenido de la celda unidad son 4CaF2. La coordinación para el calcio es 8 cúbica, como se aprecia en la figura, y para el flúor es 4 tetraédrica. Compuestos con estructura tipo fluorocálcico son los fluoruros de cationes divalentes voluminosos y los óxidos de cationes tetravalentes. Compuestos con estructura tipo antifluorita son los óxidos o calcogenuros de los metales del grupo 1. Y una estructura compleja relacionada con esta estructura es la de hexacloruro platinato de potasio. La estructura siguiente, que también se basa en un empaquetamiento cúbico compacto, es la esfalerita o blenda de zinc, que es un sulfuro de zinc, que se basa en un empaquetamiento cúbico compacto de iones sulfuro, donde los iones zinc ocupan la mitad de los huecos tetraédricos, bien los T más o bien los T menos. Esto da un compuesto con una estequiometría MX. La celda unidad es una celda cúbica centrada en las caras y con un contenido de celda unidad de 4. La coordinación para ambos iones es 4 tetraédrica. Compuestos con estructura tipo blenda de zinc son cationes polarizantes de metales de transición o con electrones D más aniones polarizables, es decir, bases blandas. Finalmente, la última estructura basada en un empaquetamiento cúbico compacto que vamos a describir es la del cloruro de cadmio, CdCl2, que se basa, por lo tanto, en un empaquetamiento cúbico compacto de iones cloruro, donde los iones cadmio están ocupando la mitad de los huecos octaédricos dispuestos en capas alternas, es decir, una capa ocupada, otra vacía, ocupada, vacía, ocupada, vacía. Esto genera una red hexagonal donde el contenido de la celda unidad es 3 CdCl2, con un parámetro C extremadamente largo. La coordinación para el cadmio es 6 octaédrica y para el cloruro es 3 de base piramidal, como podemos ver aquí. Compuestos con estructura tipo cloruro de cadmio son los cloruros de cationes polarizantes y disulfuros de cationes tetravalentes. En cuanto a las estructuras basadas en empaquetamiento hexagonal compacto, tenemos en primer lugar la de arseniuro de níquel, NiAs, que se basa en un empaquetamiento hexagonal compacto de iones arsénico o arseniuro, donde los iones níquel están ocupando todos los huecos octaédricos. Esto genera una estequiometría MX y una red hexagonal primitiva con un contenido de la celda unidad de 2 NiAs. La coordinación del níquel es 6 octaédrica y, atención, la del arsénico es 6 prisma trigonal. Compuestos con estructura tipo arsenio de níquel son calcogenuros, yaseniuros, antimoniuros y bismuturos de metales de transición. Otra estructura basada en un empaquetamiento hexagonal compacto es la burcita, que es otro sulfuro de zinc. Por lo tanto, es un empaquetamiento hexagonal compacto de iones sulfuro donde los iones zinc 2 ocupan la mitad de los huecos tetraédricos, dando un compuesto con una estequiometría MX. La red es hexagonal primitiva con un contenido de celda unidad de igual a 2. La coordinación, por lo tanto, es tetraédrica 4 para ambos iones. Compuestos con estructura tipo sulfuro de zinc, lo mismo, cationes polarizantes, aniones polarizables, semiconductores 3,5, etc. Otra estructura basada en un empaquetamiento hexagonal compacto es la del yoduro de cadmio, CdI2, que se basa en un empaquetamiento hexagonal compacto de iones yoduro, donde los iones cadmio ocupan los huecos octaédricos de capas alternas, es decir, estarían ocupando la mitad de los huecos octaédricos. Esto da un compuesto, una estequiometría MX2, una red hexagonal primitiva con un contenido de celda unidad de un CdI2. La coordinación es 6 para el cadmio y 3 para el yoduro piramidal. Compuestos con estructura de yoduro de cadmio son los yoduros, bromuros y cloruros de cationes polarizantes y dicalcogenuros de cationes tetravalentes.
Y por último, una estructura basada en un empaquetamiento no compacto es la del cloruro de cesio, CsCl2, que se basa en un empaquetamiento cúbico simple, es una red primitiva de cloruros donde los iones cesio están ocupando el hueco cúbico central de la celda unidad. Da un compuesto con una estequiometría MX, la red, como hemos dicho, es cúbica primitiva y el contenido de la celda unidad es 1. La coordinación es cúbica, 8,8 para ambos iones. Compuestos con estructura tipo cloruro de cesio, cloruros, bromuros, ioduros de cationes voluminosos. Vale.